Primero que nada, pues agradecerles en gran medida la oportunidad de hacer este ajuste en nuestro calendario. Y bueno, pues hoy estamos llevando a cabo la sesión número 3 de este seminario de epistemología, en donde, bueno, hemos ido desilvanando algunos conceptos que de pronto pueden ser muy complejos, pero yo espero que vayamos aterrizando poco a poco, ya que quedamos que la principal función de este seminario es ofrecerles un terreno en común para pensar al conocimiento científico como una forma de producción, como una forma que me permite analizar, comprender, explicar. Ojo con estos dos últimos verbos, explicar y comprender fenómenos del campo de la ciencia social. Entonces, bueno, pues a lo largo de este recorrido hemos ido también revisando algunas contraposiciones que han eh, ayudado o han permitido el avance del conocimiento. Nuestro vector, nuestro objetivo hacia donde nos dirigimos es que, bueno, que gracias a este seminario, pues podamos hacer una distinción entre paradigmas contrapuestos y que identifiquemos en qué medida o de qué manera se pueden integrar. Todo esto a partir de del análisis de los supuestos filosóficos, que justo la sesión pasada veíamos estas contraposiciones, pero también aquellas bases teóricas metodológicas que justamente vamos a revisar el día de hoy. Todo ello, pues para entender, comprender cómo es que estos fundamentos le permiten precisamente al conocimiento científico sentar sus bases. Y ya quedamos que en el campo de la ciencia social hay toda una polémica, hay toda una discusión sobre qué es científico y qué no lo es. Y justamente ahí radica pues la riqueza de todo esto que hemos ido revisando. Durante la primera sesión revisamos pues qué es ciencia, qué es conocimiento. Hemos sido acompañados y acompañadas por estos par de cavernicolitas que nos permitieron entender por qué el ser humano tiene ese apetito por conocer y por qué el ser humano le ha dado respuestas a múltiples fenómenos. Y estas respuestas pueden ser desde el conocimiento del sentido común, pero también estas respuestas se han dado desde la ciencia y el conocimiento científico. Después estuvimos revisando precisamente pues estos supuestos filosóficos de las ciencias sociales. ¿Cómo es que se contrapone el idealismo frente al empirismo, al racionalismo y cómo estas ideas justamente van alimentando esas bases, esos paradigmas de la epistemología, de la ciencia y del conocimiento? Y justamente el día de hoy vamos a profundizar un poco en estas bases de estos paradigmas. ¿Qué es un paradigma? ¿Cuáles son los que tradicionalmente existen? ¿Cómo es que se van constituyendo para que en nuestra última sesión profundicemos en esas metodologías, nos vayamos hacia la parte práctica de toda esta asignatura? Y bueno, pues también agradecerles en gran medida. He revisado sus primeros decálogos y estoy muy contenta por toda la información que han colocado. Me siento muy satisfecha porque han recuperado aspectos bien importantes. Me encanta que le pongan fundamento a cada uno de los postulados, que citen autores, que coloquen las referencias, incluso que pongan autores que no hemos revisado. Eso enriquece muchísimo. Y bueno, pues quería decirlo en público porque la verdad ha sido un gran gusto leer sus trabajos. Bien, solamente para ir recapitulando, este par de cavernicolitas entonces nos permitió detonar o entender por qué existe el conocimiento. ¿Por qué? Pues porque el ser humano, dice Cassirer, el ser humano es el único ente mamífero vivo en este planeta que se ha dedicado a crear ciencia,
a crear mito, a crear religión, a documentar su historia y desde luego a crear ciencia. Entonces, como seres humanos, somos seres que nos dedicamos a buscar respuestas a múltiples cosas. Y ya quedamos que biológicamente incluso el ser humano, acá en la mente, en el cerebro, pues lleva a cabo un proceso de conocimiento. El proceso que implica este acto de conocer, percibir la realidad, pero también como un producto de esta percepción de la realidad, porque este producto se traduce en conceptos, imágenes, representaciones. De hecho, hay algo que creo que no les comenté, pero el ser humano, solo por ser humano, tiene algo que se llama condiciones de educabilidad y condiciones de educatividad. Este par de cavernicolitas tienen esas dos condiciones. Educabilidad, porque tiene la capacidad de incorporar conocimiento, la capacidad biológica, pero también social de incorporar conocimiento. Y educatividad, que tiene también la capacidad y la condición de compartir el conocimiento. Por eso es que este par de cavernicolitas fueron heredando, transmitiendo y compartiendo toda la información que les permitió generar formas complejas de vida y enos aquí. Entonces, gracias dice Bauman, gracias a la agricultura y a la educación, el ser humano logró trascender en tiempo y en espacio. Gracias a la agricultura porque le alimentó biológicamente, pero gracias también a la educación que le permitió compartir o alimentar esa parte interna, cognoscitiva, etcétera. Entonces, por eso es que el conocimiento puede entenderse como un proceso, pero también como un producto. Y como producto, pues podemos tener dos tipos de conocimiento. Este conocimiento de sentido común o vulgar, que es el que nos permite vivir en esta alocada vida, en este mundo patas arriba, dice Eduardo Galeano. Y bueno, ahorita con todas las noticias que hay, pues justo vamos a entender esta vida tan compleja. Pero también existe el conocimiento científico, que el conocimiento científico se distingue del conocimiento vulgar, ya que el conocimiento científico es metódico, sistemático, puede ser predictivo, pero también puede incurrir en fallas. Esa es una de sus cualidades muy importantes que justamente vamos a retomar hoy con la noción de paradigma y cómo Thomas Kuhn pues precisamente realza esta cualidad del conocimiento científico. Hay que revisarse continuamente porque desde luego que puede caer en equivocaciones. Y ya comentábamos un ejemplo de cómo la ciencia también se equivoca o se ha equivocado a lo largo de los años y en algún momento dio una verdad que fue el planeta Plutón, pero después dijo que creen que no es cierto, no es un planeta, es un planetoide. Y este es un claro ejemplo de cómo la ciencia tiene que hacer revoluciones, tiene que hacer ajustes o constantemente estar revisando y sometiendo al análisis esas verdades absolutas. ¿Qué es la ciencia entonces? Pues es justamente este conjunto de conocimientos que están sistemáticamente organizados, metodológicamente obtenidos, relativos a un determinado objeto de estudio o área del saber. ¿Y qué damos? Bueno, ¿y quién estudia las ciencias? ¿Cómo se construye el conocimiento científico? ¿Cuándo el conocimiento científico es científico? Ojo, porque esta pregunta hoy la vamos a todavía a poner el dedo en la llaga. ¿Cuándo el conocimiento es científico? ¿Y qué necesito para hacer ciencia? Nuestra respuesta, este seminario. La epistemología, entonces, es la que me va a ayudar a estudiar las ciencias, la que me va a ayudar a construir conocimiento, la que me va a ayudar a definir qué es o no científico y la que me va a brindar estas herramientas, acuérdense, la caja de herramientas, los lentes, para mirar esas realidades y así construir ciencia o conocimiento científico. ¿Qué es entonces la epistemología? Pues ya vimos con Gilberto Jiménez
que podríamos entenderla muy generalmente como etimológicamente episteme, teoría, conocimiento y logos, discurso, lenguaje, teoría. Pero dice Gilberto Jiménez, más allá de eso, incluso podemos anunciar dos posiciones geográfica y culturalmente, ya sea como estudio sobre la ciencia desde una postura francófona o como un estudio sobre el conocimiento desde una postura anglófona. Gilberto Jiménez nos invitó a posicionarnos en una acepción francófona porque nos vamos a interrogar constantemente sobre la naturaleza, el valor, los principios, los conceptos, los métodos que se emplean para construir conocimiento científico. Y ojo porque esta precisamente es la respuesta a una de estas preguntas que lanzamos en alguna sesión. Por lo tanto, la epistemología desde esta perspectiva va a implicar un discurso reflexivo, crítico, que nos va a invitar a discutir aquellos fundamentos, aquellos alcances de esas proposiciones denominadas científicas. Y eso también es objeto de reflexión, particularmente en esta sesión. Bien, Bourdieu, Chamboderón y Passerón nos dicen que la epistemología es un medio para enriquecer y precisar el conocimiento del error. Y entonces nuestra pregunta decía, ¿cuándo el conocimiento es científico? Nuestra respuesta es la epistemología. ¿Por qué? Porque la epistemología nos permite enriquecer y precisar el conocimiento científico del error, distinguir entre aquello que es científico y aquello que no lo es. Gilberto Jiménez nos lo dijo muy claramente, dijo, bueno, a ver, cuando yo hago investigación, cuando utilizo o empleo métodos, metodología, que es lo que vamos a ver en nuestra última sesión, tenemos que entender una cosa, que la metodología de la investigación se va a desprender, le antecede una postura epistemológica y junto con pegado viene una teoría social en la cual quienes investigamos y bajo un conjunto de principios y normas hacemos una serie de operaciones que nos permiten precisamente aplicar esa metodología, determinar ciertas técnicas, obtener ciertos datos para responder a una pregunta de investigación. Aquí en este esquema se resume incluso también una respuesta a estas preguntas. Una de esas dijo, ¿qué necesito para hacer ciencia? Pues necesito una postura, un paradigma, una teoría, un método, determinadas técnicas, determinados instrumentos y determinados, o para obtener determinados datos, y entonces me aseguro, respondo a la siguiente pregunta, me aseguro que mi conocimiento es científico, porque ya quedamos que el conocimiento científico es metódico, es sistemático, ¿ok? La ciencia es sistemática y organizada metodológicamente. ¿Cómo defino o cómo aseguro que cuenta con esa validez? Ah, bueno, porque esto es congruente, porque el rompecabezas de todo mi estudio va siendo congruente. Tiene una postura epistemológica de la cual se desprende una teoría, de la cual se desprende un método, del cual se desprenden determinadas técnicas, determinados instrumentos y obtengo determinados datos. Esta es, digamos, el mapa general, la foto general de para qué rayos me sirve la epistemología. Y bueno, también revisábamos cómo la epistemología me va a brindar esos lentes desde esta analogía del edificio de 3 pisos. Gabriel Ugas nos dijo, el científico estudia realidades. Acuérdense del primer piso. En el primer piso están las realidades. En el segundo piso están las personas científicas. El epistemólogo estudia qué hacen los científicos para estudiar la realidad. Es decir, quienes eh, hacen o estudian la epistemología están en el tercer piso observando cómo las personas científicas estudian la realidad, porque quienes viven en el tercer piso brindan esas herramientas
a la persona científica, sus métodos, sus lógicas, etcétera, y entonces quienes hacemos ciencia las ocupamos, las empleamos. La epistemología estudia la ciencia para prescribir criterios de cientificidad. Otra de nuestras preguntas. ¿Cuándo el conocimiento es científico? ¿Cuándo el conocimiento tiene esa validez de cientificidad? Aquí nos dijo Gabriel Ugas que la epistemología nos da criterios de cientificidad. ¿Ok? Entonces, esto es súper importante a partir de estos niveles del conocimiento. Existe la realidad social, existe el conocimiento de sentido común que vamos a analizar, pero lo vamos a analizar con los ojos de la ciencia. ¿Y quién nos va a dar esos ojos o esos lentes? Nos los va a dar la epistemología. Para eso nos sirve la epistemología y por eso es que esta materia, les decía, es poner en un terreno en común sobre cómo se construye el conocimiento científico, porque en un doctorado en serio implicará construir ciencia, construir conocimiento científico. Perfecto. Entonces, hasta aquí es parte de las finalidades de lo que implica la epistemología, pero luego nos adentramos a una contraposición entre lo singular, lo plural, entre la postura anglófona, la postura francófona, y entonces de ahí empezamos también con muchas contraposiciones. Cómo el mundo oriental y el mundo occidental tienen distintas corrientes filosóficas que implican una visión del mundo y cómo también existen otras tantas corrientes dentro del mundo occidental donde se le da prioridad a las ideas, a lo que hay acá, o bien a lo que implica la materia, el objeto. También identificamos cómo, bueno, aquí están estos elementos: idealismo versus materialismo. El idealismo cree en las ideas, en el espíritu, y el materialismo cree o pone como asunto prioritario, pues, la materia, la acción, ¿ok? Entonces, hablamos de contraposiciones. También hablamos de otra contraposición que fue la razón versus la experiencia, ya que la razón implica pues este pensamiento también que hay aquí al interior, y el empirismo implica pues esta parte de experimentación. Si no lo veo, no lo creo. Pero ya por ahí alguien nos dijo dentro de estas contraposiciones que aunque lo vea con mis propios ojos, también puedo incurrir en errores. Dentro de este contexto histórico y cómo es que nuestros cavernicolitas fueron evolucionando a lo largo de los años, nos posicionamos en una época importantísima que fue la revolución industrial, con la llegada del positivismo, la bandera del positivismo, que también planteó al campo de las ciencias una imposición muy importante sobre aquello que es o no es científico. Acuérdense de nuestras preguntas de acá. ¿Cuándo el conocimiento es científico? ¿Dónde está acá? ¿Cuándo el conocimiento es científico y no lo es? Para esta pregunta es súper importante entender el contexto histórico y cómo, bajo el amparo del positivismo, dijeron: lo que es científico es aquello que se comprueba. Oigan, pero nosotros y nosotras estamos del lado de las ciencias sociales, no me importa. Es científico solo si se comprueba. Entonces ahí tuvimos un grillete enorme que tuvimos que arrastrar o que seguimos arrastrando. Y entonces aquí hay una nueva contraposición: el positivismo versus otro paradigma que tiene que ver eh, con la subjetividad, que tiene que ver con el significado, con el sentido, mientras el positivismo pues rechaza todos estos planteamientos blandos. No sé si han escuchado ciencias duras, ciencias blandas. Las ciencias blandas no son científicas porque son blandas. Bueno, eso nos han atacado muy fuerte. Y entonces justo ahí entramos a otro problema importante: el problema del conocimiento científico. Aquello que es verdadero
y aquello que no lo es. Si se comprueba es verdadero, si no se comprueba no lo es. Y entonces, para esta contraposición, hay algo que Gilberto Jiménez nos dice. La perspectiva tradicional de la epistemología y de la ciencia te dirán, bueno, es verdadero, es cierto, acá, verdadero o falso, es cierto cuando es útil. Y entonces vemos el comercial de la televisión y te dicen científicamente comprobado. Y si es comprobado, es útil. Si es comprobado, es verídico. Y entonces vamos a cargar con una visión muy pragmática de lo que implica la ciencia. Y entonces, si no se comprueba, no es ciencia, los de la perspectiva tradicional te van a decir no. Pero los de la no perspectiva tradicional te van a decir, cuando tu estudio sea sistemático, metódico, consistente, claro que es ciencia, aunque no se compruebe, porque en el campo social, la ciencia social es una ciencia muy compleja. Acuérdense lo que Bourdieu dijo en algún momento, que quienes nos dedicamos a estudiar ciencias sociales tenemos una maldición. Nuestro objeto de estudio habla, los de las ciencias blandas. Y los de las ciencias duras, sus objetos de estudio no hablan. Y ahí hay un ejemplo claro en la imagen que el objeto de estudio no habla, porque es una reacción, porque es un líquido, porque es un compuesto. Y entonces pueden experimentar una y otra vez y decir, esto que ocurre, te lo compruebo aquí y en China. Funciona aquí y en China. Y entonces esto aquí podríamos abrir una discusión muy importante. No lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo, pero es bien interesante reflexionar cómo el papel de la ciencia o bajo el amparo de lo científico, a partir de la idea de la verdad, puede ser algo muy peligroso porque bajo el amparo de lo científico te vendo el producto milagro que te hace bajar de peso en 3 días, ¿no? O bajo el amparo de lo científico, en alguna definición de ciencia, por ahí creo que es la UNESCO, no tengo bien el dato, que te dice que la ciencia es todo este conjunto, bla, 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 que permite o en beneficio de la sociedad. Híjole, ahí sí lo podríamos someter a una crítica interesante, porque la ciencia no siempre está al servicio de la sociedad y para ello basta revisar las noticias, basta revisar cómo, gracias a la ciencia, pues también se han creado bombas nucleares. Gracias a la ciencia también se han creado, a lo mejor sueno muy a modo muy especulatorio, pero posiblemente se hayan creado enfermedades, posiblemente eh, no haya habido un uso ético de la ciencia. Entonces, ojo porque esto nos implica también poner atención sobre lo que implica denominar algo científico de lo que no. Esto también trae fuertes implicaciones en el campo, por ejemplo, de la medicina. Cuando la medicina es comprobada científicamente, tiene un valor. Cuando la medicina tradicional no está sometida a este proceso, tiene otro valor y son valores jerárquicos en donde uno tiene mayor poder del otro. Bueno, me estoy desviando un poco, pero la idea central de todo esto es que también pensemos en esto que nos dice Gilberto Jiménez, cómo la visión utilitaria de la ciencia, la visión pragmática, también nos ha nublado nuestro pensamiento y de pronto nuestros lentes, estos que compramos en el tercer piso, tal vez se puedan nublar y decir, chin, es que no sirve. Si mi estudio no sirve, entonces no es científico. He escuchado muchas veces a mis estudiantes cuando los acompaño en estos procesos de tesis, que me dicen, es que en el coloquio me preguntaron que para qué mi estudio. Y pues es que no supe qué responder, porque pues no voy a resolver nada. Y entonces esta visión pragmática de que lo que estudias tiene que resolver, pues también es una visión muy, muy tradicional. A veces les digo,
bueno, ¿y qué con que no resuelvas nada? Al menos estás documentando o dando cuenta de un fenómeno que está pasando. Y con eso ya haces un aporte al conocimiento, ya haces un aporte a la ciencia. Imagínense si todas las tesis de este mundo en estos momentos estuvieran resolviendo problemas, híjole, yo creo que acabaríamos con más de la mitad de los problemas que existen en el mundo. Entonces, esta visión utilitaria de la ciencia es una visión que también se ha importado desde esta visión tan tradicional de la ciencia, que la ciencia, además de comprobarse, te tiene que servir para algo. ¿Y por qué tendría que servir para algo? ¿Y por qué entonces cuando te dicen que sirve para algo le creo más si es científico? Entonces, ojo ahí a despertar ese ojito crítico y reflexivo respecto a la ciencia. Ya Gilberto Jiménez nos los dijo acá, que implicaba, ay, estaba muy atrás, acá, que implicaba un discurso reflexivo y crítico para discutir los fundamentos y el alcance de eso que llamamos ciencia, ¿vale? Entonces, para que reflexionemos de manera crítica sobre esta visión utilitaria y tradicional de la ciencia. Y con todo ello, entonces, precisamente hablamos del problema de la cientificidad, que sí es científico, que no es científico. El positivismo dice que todo conocimiento verdadero es resultado de la interpretación de hallazgos, hasta ahí vamos bien, pero estos hallazgos deben de ser perceptibles y verificables. Nuevamente, esta idea tradicional de la ciencia tiene que servir, tiene que ser verdad, te tiene que dar una verdad, pero además tiene que ser verificable. ¿Qué te dice el empirismo inductivo? Que es un conocimiento sometido a reglas de validación fundadas en la experiencia constatable. Otra vez, si yo digo que los objetos caen, lo voy a constatar una y otra vez. ¿Y qué dice el racionalismo y falsacionismo? Que la ciencia opera por falsación. Esto lo plantea Popper. La base del control empírico de la ciencia es la posibilidad de falsar las hipótesis en un proceso abierto que conduciría tendencialmente a una verdad científica. Si se fijan, positivismo, empirismo, racionalismo forman parte de estos supuestos filosóficos que estuvimos revisando en la sesión pasada y que van alimentando esta idea de lo que implica entender qué es científico y qué no lo es. ¿Qué nos dice entonces Gilberto Jiménez sobre este modelo tradicional de la ciencia? Y me traigo este esquemita porque me parece muy chusco como la idea del científico varón es esta idea de la bata, el laboratorio, etcétera, ¿no? Esa es la idea tradicional de la ciencia. Gilberto Jiménez nos dice que desde este modelo la ciencia se declina en lo singular porque es la ciencia, punto, no hay plural. Una epistemología monista que sigue un solo método. ¿Cuál? Pues este que estamos observando en pantalla. Y por lo tanto excluye toda pretensión de diferenciar epistemológicamente las ciencias sociales de las naturales, porque solo hay una idea de la ciencia singular. Y si la ciencia tiene que ser empírica, entonces sí o sí tiene que ser experimental, ¿ok? Y este es un planteamiento que también a quienes estudiamos ciencias sociales, pues de pronto nos laceran o nos disparan fuerte porque dicen, no, pues lo tuyo no es científico. Claro que es científico. La tarea básica de la ciencia desde este modelo tradicional es predecir. Va a suceder tal, ¿no? Y claro que esto es muy funcional en ciertos sectores del conocimiento, pero no tenemos por qué cargar con ese peso, como el pípila, no tengo que cargar con esa piedra de decir, ay, mi estudio tiene que aportar algo, mi estudio tiene que resolver un problema, mi estudio tiene que ser predictivo. No, las ciencias exitosas, según este modelo, tienen que explicar y a la vez predecir los eventos, incluso la conducta de los seres humanos. Y los seres humanos, dirían algunos autores, no somos predecibles. Otros autores
estilo dirían, pero aquí tiene que ver con esas trincheras desde donde se mira el comportamiento, por ejemplo. La naturaleza es uniforme en el sentido de que está regida por leyes, que son regularidades expresadas en forma de si P, entonces Q. Esto nos diría un modelo tradicional de la ciencia, por lo tanto, tenemos que pensar en un pensamiento deductivo y la observación científica siempre tiene que ser neutral, pero ya quedamos que a veces nuestros propios ojos nos engañan. Entonces, entramos nuevamente en disputa. ¿Qué es científico y qué no es científico? El modelo tradicional de la ciencia ya te dijo, ¿qué es científico? Aquello que quede fuera ya no es científico, ¿sale? Y entonces quedamos fuera quienes estudiamos la ciencia social, porque yo, si me dicen, oye Sandra, cuando hagas tu estudio tienes que hacer experimentos, cuando hagas tu estudio tienes que predecir, no, pues ya valí, entonces no entro en esa cajita. Entramos entonces a algo que se llama el estatuto de la cientificidad que se le han otorgado a las ciencias sociales, lo cual ha sido un motivo de pugnas, de luchas, de reflexiones, pero también de rupturas a lo largo de los años. ¿Por qué rupturas? Porque tengo que aprender a romper con este modelo de la ciencia que es unilateral, que es singular, que te dice solo un camino y que incluso es muy rígido. Entonces, para ello, basta con remontarse a los siglos XVII, XVIII y XIX para identificar cómo fue constituyéndose la visión clásica de la ciencia. A través, la ciencia, ojo, singular, a través de la búsqueda de la verdad, nuevamente en singular, por medio del método científico, otra vez singular, que por excelencia permite explicar la realidad, singular otra vez única y dada a partir de leyes comprobables y universales. Asuntos que son exclusivos de la ciencia natural, pero que al importarlo, y esto cuando pasó particularmente, o sea, cuando ya nos ceden la batuta y dicen, órale, así se tienen que hacer las ciencias sociales, por eso hacía mucho énfasis en el contexto histórico. Aquí, en la época industrial, cuando el positivismo abandera la forma en la cual se tenía que hacer conocimiento científico. Y entonces, justamente desde ahí nos ponen una piedra muy fuerte en la espalda y entonces nos dicen, así se tiene que hacer. Esto lo importan en la producción del conocimiento científico a las entonces llamadas ciencias del espíritu. Y este fue el modelo dominante que incluso hasta la fecha continúa planteando la necesidad de una visión cartesiana, positivista, unilateral en el estudio de los fenómenos sociales, ya que esta visión cartesiana, mira a la sociedad como un mundo determinista, al cual es posible describir y explicar con leyes causales. De tal forma que traernos esta idea de tan determinista, ha sido para las ciencias naturales una especie de grillete, que arrastran las personas reclusas en la antigüedad, que limita y pone en cuestión las múltiples formas de construir conocimiento. Pues esta perspectiva newtoniana, cartesiana, sigue siendo, ojo, todavía, para grandes sectores académicos, un medio para validar que si es conocimiento científico y verdadero y aquello que no lo es. Dice aquí, para desacreditar aquellas perspectivas que van a rescatar el significado, el sentido y sobre todo la comprensión de fenómenos sociales desde una perspectiva interpretativa. Estos son fragmentos de una lecturita que van a revisar para la siguiente entrega y que pues nos plantea precisamente como estas disputas y que tiene que ver con lo que hoy estamos revisando. Entonces, este es el modelo tradicional de la ciencia y que nos pone en cuestión sobre qué sí es científico y qué no lo es. Y esto viene pues
arrastrando estas visiones de la ciencia. Pero ¿qué creen? Nuestro Gilberto Jiménez nos habla de un nuevo paradigma de la racionalidad científica. Y entonces dice, ojo, porque existen ciencias empíricas que no son experimentales. Por ejemplo, la teoría de la relatividad, la geología, la biología evolutiva. La tarea de la ciencia es la descripción y la comprensión, yo le agregaría la descripción, la explicación y la comprensión de fenómenos o eventos. Y la predicción, claro que existe, pero desempeña un papel mínimo, no es un pacto de sangre que tengo que cumplir sí o sí cuando hago ciencia. La explicación y la predicción de eventos concretos y singulares no están propiamente en el interés de la ciencia e incluso muchas veces están fuera de su alcance. Las teorías científicas casi nunca son sistemas deductivos. Ojo con esto porque este paradigma positivista te pide que hagas un pensamiento deductivo, que acomodes la teoría al fenómeno y no siempre va a ocurrir así. A veces el fenómeno va a brindar elementos para la teoría y te va a invitar a pensar de manera inductiva. Ojo con esto porque es un planteamiento muy importante dentro de estos paradigmas contrapuestos. Dice, más bien son representaciones de mecanismos y procesos causales que pueden o no ser observables. Resulta imposible observar algo independiente de un esquema conceptual de referencia, pero este hecho no socava la búsqueda de una representación objetiva de la realidad. En tanto seres humanos, en tanto seres sociales, estamos eh, plagados de conocimiento social. Estamos, em, digamos, contaminados por lo social. Por lo tanto, mis ojos también van a ver a partir de estos esquemas. No obstante, el reto aquí es tomar distancia. Gastón Bachelard te dice, hay que superar obstáculos epistemológicos para que entonces vayas limpiando estos lentes. Pierre Bourdieu diría, y sus secuaces diría, hay que vigilarse constantemente en este acto de observación. Perdón, había una manita levantada, nada más que me seguí derecho porque si no se me va a ir la idea. Les escucho. Una disculpa, doctora, es que tuvimos un bajón de energía y pensamos que se nos iba a pausar, pero todo siguió normal. Muchas gracias. Maravilloso. Qué bueno que no se me han ido. Entonces, vamos, seguimos entonces. Entonces, desde este planteamiento nuevo, de este nuevo paradigma opuesto a lo tradicional, dice Gilberto Jiménez que podemos pensar en una epistemología dualista que va a distinguirse o que va a distinguir más bien la especificidad de las ciencias sociales con respecto a las ciencias naturales. ¿Por qué? Pues porque las ciencias sociales son históricas, implican un momento particular de estudio. No es lo mismo analizar la percepción de, de mi vida como estudiante hoy que mi percepción de vida como estudiante hace 10 años. No es lo mismo estudiar el fenómeno de la pobreza hoy que estudiarla en la pandemia. Incluso a veces somos tan complejos que no es lo mismo la percepción de mis clases en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces, por eso implica un momento histórico, un recorte de esa realidad, y eso va a distinguir a la ciencia social. Vamos a tener un pluralismo explicativo. ¿Por qué? Porque los fenómenos sociales son muy complejos. Por lo tanto, necesitamos identificar múltiples factores que inciden en esa complejidad de ese objeto de estudio. El concepto de ciencia no es unívoco, sino histórico, y las ciencias naturales no tienen por qué ser esa norma de decir que sí es científico. Y entonces aquí derribamos completamente este esquema del método científico, porque ese método no es necesariamente la norma
o la horma en donde tenemos que colocar nuestros procesos para hacer ciencia en el campo de la ciencia social. La epistemología no es normativa, sino va a ser analítica, reflexiva, descriptiva, que te va a brindar esas herramientas para mirar, para comprender, para explicar esas realidades, pero no tiene que ser nuevamente esa norma o esa horma donde hay que encajar. El conjunto de las ciencias sociales se inscribe en el campo de las ciencias históricas, ya quedamos. ¿Por qué? Porque nosotros como seres sociales somos históricos y mucho tiene que ver sobre cómo nuestros comportamientos, nuestras percepciones son resultado de múltiples coyunturas históricas, sociales, económicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Adelante, por ahí hay un micro. Creo que es Elizabeth. Cuéntanos, Elizabeth. Es que se nos fue la luz y se me prendió la luz. Ah, ok, ok. Aquí andan entonces. ¿Se perdieron de algo, de alguna diapositiva? A ver, voy hacia atrás y ustedes me dicen si por ahí algo se fue. No, únicamente fue así el equipo de la compañera Eli, pero todo Ah, lo logramos escuchar muy bien. Gracias. ay, perfecto, gracias a ustedes. Bien, por lo tanto, pues estamos hablando de una nueva contraposición, una nueva pugna. El modelo tradicional de la ciencia versus estos nuevos paradigmas que te implican a pensar que la ciencia social, pues, camina en caminos distintos a esta horma que por años nos han dicho que es científico, ¿vale? Por lo tanto, la epistemología en las ciencias sociales es un campo de estudio fundamental que busca comprender cómo se construye el conocimiento científico. Te invita a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento social, sus métodos y sus teorías. Y con esto, nuevamente le vamos a dar protagonismo a este esquemita de Gilberto Jiménez. ¿Dónde quedó nuestro esquemita? Creo que quedó muy atrás. A este. La epistemología te va a brindar esas herramientas, esas elecciones teóricas, metodológicas para el análisis de lo social. Me voy hasta la diapo donde íbamos. Aquí. Te va a invitar sobre la naturaleza del conocimiento, los métodos y ay, mire, me fui hasta atrás y yo lo tenía aquí, sobre las teorías sociales. Aquí está el esquemita que entonces nos permite entender cómo este es el pasito uno para entonces entrarle al mundo de la investigación. Y justo aquí lo tenemos, donde analizamos una realidad social a partir de conocimiento o a partir de una posición científica, donde la epistemología nos va a brindar lentes que incluyen teorías, métodos, técnicas, instrumentos para recuperar datos e información de esa realidad social. Bien, pues hasta aquí identificamos o cerramos toda esta parte tan importante de cómo estas contraposiciones pues le van brindando sustento, pero ahora cómo este sustento que le va brindando a la epistemología nos permite entonces hablar de una construcción epistémica de las ciencias sociales, que es materia u objeto de estudio de todo esto que estamos revisando. Y para ello, entonces, si vamos a hablar de la construcción epistémica de las ciencias sociales, tenemos que hablar de algo muy importante que se llama paradigma. Seguimos con nuestros tres pisos, seguimos con
cómo de la realidad social o del conocimiento de sentido común pasamos al conocimiento científico, cómo de la doxa pasamos a la episteme. Thomas Kuhn dice, ¿cómo pasar de la presciencia a la ciencia normal? Y para ello, para pasar a hacer este salto, vamos a hablar del paradigma. El paradigma entendido como ese modelo que trae esa cajita, ese modelo trae supuestos teóricos, trae posiblemente traiga leyes, traiga técnicas. Un paradigma permite en este paquetito reunir un conjunto de creencias teóricas y metodológicas que permiten la selección, la evaluación y la crítica de distintos temas, problemas y métodos. Gracias a la noción de paradigma es que podemos entender que la visión de esa realidad social se puede tener gracias a unos lentes que traen consigo todo este paquetito. ¿Quién es Thomas Kuhn y qué nos dice Thomas Kuhn con su noción de paradigma? Gracias a la noción de paradigma, Thomas Kuhn nos brinda modelos de investigación, nos da incluso normas, reglas, métodos, técnicas, porque esta noción de paradigma entonces puede aplicar dependiendo el tipo de lentes que yo elija en este tercer piso. Esta noción de paradigma también nos invita a pensar en aquellas posiciones teóricas, metodológicas e incluso ontológicas que implican valores y creencias. La noción de paradigma, el paquetito, además va a traer un lenguaje en común de una comunidad científica y te va a brindar aquellos modelos de determinado campo científico. ¿Qué significa todo esto? Que cuando yo elija a mis lentes van a venir precargados de posicionamientos e incluso de valores y creencias. Porque si mis lentes son extremadamente rígidos, son extremadamente unilaterales, seguramente el valor o la creencia va a ser que sí o sí tengo que, aunque haga ciencia social, sí o sí tengo que experimentar. Así vienen los lentes precargados, pero pueden que tenga otros lentes con otra composición que implique un valor o una creencia en darle valía al discurso de las personas, darle valor a aquello que siente esa persona cuando está comprando algo, ¿sale? Entonces, por eso es tan importante la noción de paradigma. Y bueno, a partir de la noción de paradigma, vamos a hablar de distintos paradigmas. En este texto, Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales de Mardones y Ursúa, si tienen oportunidad, el prólogo, la presentación o la introducción les va a ayudar muchísimo porque ahí viene el resumen de todo el texto. Es un texto que hay que leer a cucharaditas porque de pronto nos va a hacer que nos regresemos, que busquemos conceptos, que busquemos autores, pero si les interesa este campo de la epistemología, este texto lo tienen que leer sí o sí. Bueno, en este texto se plantean tres tradiciones que bajo el esquema de Thomas Kuhn vamos a pensar en tres paradigmas o tres tradiciones, las cuales van a surgir de dos planteamientos, otra vez con las contraposiciones. Acuérdense, blanco, negro, cielo, infierno, eso lo veíamos en la sesión pasada, ¿no? Bueno, este pensamiento a veces tan dicotómico del ser humano también se importó en toda esta idea de construir conocimiento científico. Entonces, estos paradigmas, la contraposición de paradigmas, da origen a uno tercero, pero primero vamos a centrarnos en estos dos. Mardones y Ursúa hacen una recapitulación bien interesante sobre estos dos planteamientos. Dicen aquí que es acerca de esas condiciones que han de satisfacer una explicación
que se quiera denominar científica, otra vez con el problema del conocimiento científico, otra vez sobre a qué le digo que sí es científico y qué no lo es. Pues bueno, esto surge a partir de dos planteamientos interesantes, el Erklaren y el Verstehen, es decir, la explicación frente a la comprensión. Hace ratito que iniciábamos la sesión les decía, pongan atención en estos verbos, explicar, comprender. Cuando hacemos ciencia social, podemos buscar explicaciones, podemos buscar comprensiones o comprender, o podemos hacer ambas cosas, que ahí viene este tercer paradigma, pero quedamos que vamos a empezar con los primeros. Bien, el Erklaren, ya veíamos, aborda estos planteamientos de la explicación y viene, dice Mardones y Ursúa, de una tradición galileana. Y no porque Galileo Galilei le haya nombrado así, sino que le llaman desde una tradición galileana por los aportes que hizo Galileo Galilei. ¿Qué hizo Galileo Galilei? Cambió las explicaciones físicas cualitativas de Aristóteles por formulaciones matemáticas de Arquímedes. Hizo ahí una ruptura muy importante a nivel científico en la humanidad, ¿no? Cambia esta idea de lo subjetivo por formulaciones matemáticas. Revoluciona la ciencia al insistir que el lenguaje de la naturaleza es matemático y que los fenómenos naturales podían, pero que además debían ser escritos y explicados mediante leyes precisas. Y bajo estas ideas de Galilei, que todo tenía que explicarse matemáticamente, es de donde se le nombra tradición galileana a esta explicación. La explicación científica, de hecho, aquella que venga formulada en términos de leyes que relacionan fenómenos determinados numéricamente. Y aquí viene el análisis experimental. El positivismo cobra vida con esta tradición. La idea de la ciencia natural cobra vida con esta tradición galileana. Por lo tanto, el paradigma, el modelo, el paquetito positivista viene desde esta tradición galileana. ¿Qué implica esta tradición galileana? Hacer énfasis en la observación y en la experimentación. Galileo defendió la importancia de la observación empírica, pero también de la experimentación. Esto como el método para obtener conocimiento científico válido, verdadero. A través de estos experimentos, Galileo demuestra la falsedad de muchas ideas de Aristóteles y por lo tanto las destruye y dice, eso no es ciencia. Lo que es científico es esto porque te lo estoy comprobando con leyes de la física. Claro que es en términos de pensamiento evolutivo de nuestros cavernicolitas, esto implicó un movimiento muy importante para la ciencia. Pero ojo, la crítica es que se descarta la otra parte o la otra forma también de hacer ciencia. La tradición galileana entonces tuvo un profundo impacto en la filosofía al promover una visión del mundo basada en la razón y en la evidencia empírica. ¿Se acuerdan de estas contraposiciones filosóficas? El racionalismo y el empirismo aquí cobran vida. Dentro de esta tradición existe una separación entre las cualidades primarias, ojo, y las cualidades secundarias. Galileo distingue entre las cualidades primarias como forma, tamaño, movimiento, las cuales debían ser medidas y descritas matemáticamente, pero las cualidades secundarias, como el color, el sabor y el olor, eran subjetivas y entonces pues no eran científicas porque dependían de la percepción humana. Esta distinción contribuyó a separar el mundo físico de la experiencia subjetiva. Y otra vez tenemos en esta esquina y en la otra esquina, el cielo y el infierno,
la vida y la muerte. Este pensamiento dicotómico nuevamente se hace presente en toda esta forma de comprender aquello que es científico. Algunos autores representativos, pues es Augusto Comte, entendido o considerado el fundador o el padre del positivismo, en donde decía que el positivismo tiene que ser la ley universal del conocimiento y la sociedad. Y es desde este planteamiento positivista, no porque sea buena onda, no, sino porque es real, porque es útil, porque es certero, porque es preciso. Y entonces se acuerdan de lo que decíamos con Gilberto Jiménez, con la idea de que la ciencia em, pragmática, el modelo tradicional de la ciencia pragmática, ¿por qué es válida? ¿Por qué es verdadera? Porque es útil, porque te sirve para algo, ¿ok? Ahora, hay otro autor que es Emilio Durkheim. Emilio Durkheim tiene un libro maravilloso que se llama Las reglas del método sociológico, en donde si queremos hacer ciencia social desde esta postura, ciencia social bella desde esta postura, Emilio Durkheim te da las reglas del método sociológico. Es maravilloso ese texto y a quienes les interese esta postura de la ciencia, claro que es válido, por supuesto que es válido. Yo les recomendaría que lean ese textito donde te va diciendo así, paso A, paso B, paso C. Maravilloso. Thomas Kuhn empieza un poco a cuestionar sobre esta concepción menos racional de la ciencia y cómo desde este posicionamiento, pues también podemos hacer esta construcción científica. Y está Popper. Hace rato les hablaba sobre que lo científico era aquello que implicaba falsar hipótesis. Bueno, ¿qué dice Popper con esta idea de la falsación? Popper dice, si yo digo todos los cisnes son blancos, basta un solo enunciado de observación referido a una observación de un cisne negro para entonces decir no todos los cisnes son blancos. ¿Ok? Esta es la falsación según Popper. Como para que sea científico, tengo que someter esta hipótesis a lo que sea, lo falseable. Y entonces a partir de ahí yo establezco un estatuto de cientificidad. Y entonces nos da ahí algunos planteamientos. La no fundamentación de la ciencia rechaza cualquier teoría de la revelación. La subjetividad de la ciencia yace en el método científico apoyándose de esta lógica deductiva, pero las teorías o hipótesis verdaderas se acreditan como científicas al resistir la falsación. ¿Qué es la falsación? Y él lo enuncia con esto de todos los cisnes son blancos, pero si por ahí hay un negro, entonces esa hipótesis no soportó esa falsación. Andrea, Sí, doctora, de hecho, ahorita leyendo precisamente esto que usted nos presenta aquí, en el caso normalmente doy una clase que se llama Matemáticas Discretas, es orientada a ingeniería en sistemas computacionales y es matemáticas meramente para la ingeniería en sistemas, ¿no? Y vemos mucho lo que viene siendo la lógica proposicional. Y va muy orientado a lo que mencionaba muy al principio. Si es P, entonces Q. Hay un enunciado, se puede decir, que venía mucho en toda la literatura que estuve revisando y decía, el maestro X usa sandalias, el maestro X es maestro de matemáticas, por lo tanto todos los maestros de matemáticas usan sandalias, ¿no? Entonces decía que muchas veces la lógica proposicional no buscaba cómo explicar, sino que daba ciertas cosas por sentado, vaya, tratando de seguir una lógica. Pero ahora sí que ujú, con el enfoque empírico analítico, como nos lo muestra usted, creo que es mucho más sencillo de que nosotros podamos visualizar, vaya, según lo que dice Popper, acerca de la falsación, de que muchas veces la lógica proposicional no funciona de esa forma, pues. muy bien, muchas gracias por este ejemplo. Fíjate que precisamente desde esta idea de la lógica deductiva, pues es de donde parte este enfoque empírico, pero
pues hay algunos autores dentro de este enfoque que van cuestionando y dicen, no, fíjate que no, sobre todo cuando hablamos de la ciencia social, porque si yo hablo a lo mejor de objetos, pues muy probablemente puedo llegar a A más B me da C, pero en las ciencias sociales no estoy hablando de objetos, estoy hablando de personas y eso complejiza enormemente pues toda la chamba y la tarea que tenemos como cientistas sociales. Muchas gracias, Andrea, por el ejemplo. A usted, gracias. No, al contrario, gracias por estos aportes. Bueno, lo que ya les decía de Durkheim con sus reglas del método sociológico, él nos dice algo muy, pero muy importante. Esto yo lo recupero demasiado de Durkheim, porque te dice, cuando hagas ciencia, tienes sí o sí que descartar prenociones. ¿Y qué significa descartar prenociones? Pues significa poner en cuestión aquello que observo, porque mis ojos están nublados, y están nublados porque son ojos sociales, porque son ojos construidos a través de los años, porque son ojos que han adquirido creencias, que han adquirido eh, hábitos, que han adquirido formas particulares de mirar la vida. Y entonces Durkheim te dice, trata de descartar ese pensamiento eh, vulgar, de conocimiento vulgar, porque vas a hacer ciencia. Y entonces Durkheim nos diría, si estás en el primer piso, acuérdense este edificio de 3 pisos, Durkheim diría, si estás en el edificio de 3 pisos, en el primero, pues no hay problema, ¿no? Porque ahí es tu vida social cotidiana. Pero si te vas al segundo piso a hacer ciencia, quítate, así como con la pandemia, ¿no? Cuando nos echaban así el desinfectante que llevábamos de la calle, así, échate el desinfectante y quítate esas nociones que son propias del primer nivel de conocimiento. Esto es bien interesante porque entonces implica poner en cuestión incluso, cuestionar mis propias creencias cuando hago ciencia. Esto tiene que ver también con una actitud mental, tiene que ver con esas formas en las que voy a mirar esa realidad para poderla estudiar. Y algo súper importante que te dice Durkheim es, tienes que tratar a los hechos como cosas. Desde una visión, digamos que el armazón de adentro de los lentes, desde este posicionamiento es, aun y cuando tu objeto de estudio hable, lo tienes que tratar como cosas. Bueno, claro, los de la otra esquina se le lanzan a Durkheim así con la silla y así como en las luchas, porque dicen, no, ¿cómo que el ser humano es una cosa? Durkheim diría, si quieres acercarte a esta idea de lo objetivo, trátalos, trata tus fenómenos como cosas. Y esto se convierte en un insumo importante, estos que les decía de Bachelard, estos que les decía sobre Bourdieu, que para tomar distancia de los ojos nublados hay que, eh, dice Bourdieu, observarse a sí mismo en este ejercicio de observación. A ver, ¿cómo estoy mirando? ¿Como Sandra mamá? ¿Como Sandra hija? ¿Como Sandra pareja? ¿Como Sandra economista? ¿Como Sandra economista científica? Ah, y entonces separo. Si les interesa, lean yo creo que ya se los había recomendado, la primera parte del oficio del sociólogo se llama la ruptura. Entonces, dice Bourdieu, Chamboderón y Passerón, para romper tengo que tomar distancia. Y aquí me encanta platicar una anécdota real, la viví. Este, Estábamos en la clase de epistemología o metodología, no me acuerdo, y entonces uno de nuestros profesores nos dice, hay que tomar distancia. No sé si ya se los platiqué, si no se los vuelvo a platicar. Una compañerita estudiaba algo sobre la alfabetización de personas adultas. Y entonces el profesor le dice, ah, maravilloso,
qué bueno, qué interesante tema, etcétera. Y dice mi compañerita, sí, es que ahí trabajo. Y entonces el profesor dice, ah, perfecto, solo te pido una cosa, toma distancia, toma distancia para que entonces lo que tú sepas como trabajadora de ahí, pues no te lo lleves al análisis científico. Ah, perfecto, profesor. Pasan los días, volvemos a tener clase y dice la compañerita, profesor, ¿qué cree? Que ya tomé distancia. Ay, perfecto, qué bueno que tomaste distancia. Eh, ¿Y a qué te refieres? Ah, es que renuncié a mi trabajo, ¿no? No se trata de esa distancia, se trata de esta distancia de actitud mental, en donde yo someta a constante reflexión y cuestionamiento sobre cómo estoy mirando las cosas. Pierre Bourdieu habla del pensamiento reflexivo, de la reflexividad, en donde constantemente tenemos que cuestionar o revisar cómo es que estamos observando eso que estamos observando desde este segundo piso llamado ciencia. Entonces, bueno, Durkheim da estos primeros aportes sobre algo muy importante cuando analizamos lo social. Vámonos ahora con la otra esquina, con el Verstegen. Y esto viene desde la tradición aristotélica. Y al igual que con Galilei, no fue Aristóteles ni Galilei quienes dijeron así se va a llamar, sino que le llaman tradición aristotélica y tradición galileana por los aportes de cada autor. ¿Qué nos dice el Verstegen? El Verstegen habla de la comprensión. ¿Y por qué le llamamos desde la tradición aristotélica? Porque se entiende desde Aristóteles la ciencia como la explicación teleológica, orientada a los fines. La explicación científica solo se consigue cuando se logra dar razones de esos hechos o fenómenos. Y la explicación científica va a ser un camino inductivo y también deductivo. Acuérdense que lo otro es ajustarse a la horma del zapato, pero acá podemos hablar de un pensamiento inductivo, que el pie, hablando de la horma del zapato, que el pie inspire a futuras hormas porque emerge desde la problemática, desde el fenómeno mismo, y entonces el pensamiento se invierte. Aristóteles desarrolló un sistema lógico formal, el organón, que incluía la teoría del silogismo. Es un sistema basado en la deducción que dominó el pensamiento occidental durante muchos siglos. Este método inductivo-deductivo, en este método, Aristóteles enfatiza sobre la importancia de la observación empírica, inducción, a ver qué está pasando, por qué estas personas se comportan de tal o cual manera. A partir de ahí obtengo principios que luego los podría aplicar en otros casos particulares, aunque esto no es una ley. Dice Pierre Bourdieu, un caso particular bien construido puede dejar de ser un caso particular. Aristóteles lo dijo así. Podemos partir de la observación empírica a partir de un método inductivo para luego, tal vez, aplicar deductivamente a otros casos particulares. Para explicar un fenómeno, Aristóteles propone 4 tipos de causas: la material, la formal, la eficiente y la final. Material, ¿de qué está hecho? Luego, ¿cómo es su forma o cuál es su esencia? ¿Quién o qué lo produjo y para qué o qué es aquello o aquella finalidad que se está produciendo? Por eso habla de los fines, orientada a los fines. Por acá lo teníamos. Una explicación teleológica. Bien. Algo muy importante dentro de esta tradición aristotélica es que el pensamiento aristotélico fue adoptado y adaptado por filósofos medievales como Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Y durante la Revolución Científica, la física aristotélica fue reemplazada por la mecánica newtoniana. Y entonces ahí fue el punto de quiebre. Por eso decíamos acá con Galileo, déjenme regresar, bueno, no, sí, con Galileo, la tradición galileana,
que, acá está, que cambia estas explicaciones de Aristóteles por las matemáticas de Arquímedes. Por eso entró en crisis esta tradición. ¿Dónde íbamos? Aquí. Y a la fecha, la tradición aristotélica sigue influyendo en áreas como la ética, la filosofía política y desde luego la filosofía de la ciencia, porque a partir de aquí vamos a tener otro paradigma u otra tradición, según Mardones y Ursúa. Para ello, basta pensar en Weber, un sociólogo que nos invita a pensar en la sociología comprensiva. ¿Qué implica la sociología comprensiva? Implica respetar esas particularidades de esos hechos sociales y esos hechos sociales concebidos como hechos históricos, culturales, en donde hay una percepción, un sentido, una representación de la realidad, pero es producto de mi historia y de mi contexto. Para Weber, lo más importante es ubicar contextualmente, comprender contextualmente quién lo dice, cómo lo hace, cómo es que puedo captar esos significados. Y dice, bueno, él plantea metodológicamente hablando los tipos ideales. Así como Durkheim habla de las reglas del método sociológico en esta esquina, en la otra esquina Weber habla de los tipos ideales y dice, bueno, tendríamos que hacer un análisis empírico de ese tipo ideal, de esa persona ubicada en un tiempo, en un espacio, para que entonces identifiquemos sus sentidos, sus motivos y posiblemente aquellas probabilidades típicas que se pudiesen replicar en contextos similares. Pero él parte de aquí, de la singularidad, para posiblemente hablar de la generalidad, pero lo singular es lo más importante. Y en la otra esquina no, es al revés. Ya está la horma, la generalidad, y la generalidad aplica para todos los demás. Esas son grandes diferencias. Bien, tenemos a otro autor bien bonito, además de Weber, a otro autor, Alfred Schutz. Alfred Schutz se dedica al análisis de la vida cotidiana, pero desde el sentido común. ¿Cómo pienso? ¿Qué es lo que hago? ¿Por qué para mí es importante ir o no a la escuela? Y desde esta perspectiva comprensiva es bien interesante también analizar. Hay algunas investigaciones que se hicieron en el caso de Argentina, en donde revisan, pues, por qué la gente de clase alta para elegir la escuela de los hijos, pues así casi casi hace un inventario, ¿no? A ver, la escuela tal, no, voy a la entrevista, pido que me den un recorrido, etcétera. Pero ¿por qué la escuela de clase baja? Pues la más cercana, o donde quede. O a veces les preguntaban a los padres de familia de clase baja, oye, oiga, ¿y en qué escuela estudió su hijo o su hija? Uy, ni me acuerdo. Pues aquí, en la que queda aquí cerquita. Y le preguntan a padres, madres de clase alta, oiga, ¿y la escuela? Ah, no, yo la elegí porque ofrecía inglés, shalala, shalala. Ah, bueno, ¿qué te dice Alfred Schutz? Que hay que analizar el mundo de la vida cotidiana, cómo es que este sentido común que opera en el primer nivel de conocimiento se convierte en algo tan valioso para el análisis de lo social. Y eso nos lo dice Alfred Schutz. Dice acá, la realidad social es la suma de objetos y sucesos de un mundo social cultural tal como los experimenta el pensamiento de sentido común de los hombres que viven su existencia cotidiana entre sus semejantes, con quienes los vinculan múltiples relaciones de interacción. Es el mundo de los objetos culturales e institucionales en los que hemos nacido y dentro del cual debemos movernos y tenemos que entendernos. ¿Qué hace la persona científica que se pone en el segundo nivel? Tiene que bajar a cada rato a la realidad social, pero cuando baja a la realidad social, dice Bourdieu, bueno, no lo dijo tal cual, ¿verdad? Pero hay que romper. ¿Qué significa? Echarme
el spraycito que nos echábamos en la pandemia cuando salíamos a la calle. Gadamer y Wittgenstein son otros autores representativos desde esta tradición. Gadamer habla mucho de comprender el sentido, el significado, pero sobre todo de la interpretación. Él se centra mucho en la interpretación, por ahí tiene un famoso círculo de la interpretación que implica pues el análisis desde donde lo estoy diciendo. Y Wittgenstein, bueno, la historia de Wittgenstein es bien interesante. Primero estaba en la otra esquina con todo el mundo matemático, físico, etcétera, pero luego, con el paso de los años, el segundo Wittgenstein se viene para acá, para esta esquina, y desde la lingüística comienza a analizar cómo es que lo que hablamos, lo que nombramos, pues también tiene una historia individual, pero al mismo tiempo colectiva, de un contexto particular en el cual pues voy desarrollando este tipo de pensamiento. Bien, entonces ya quedamos que Kuhn nos brinda una noción de paradigma y esta noción de paradigma pues ya nos permitió entender dos cajitas, dos modelos. Un modelo muy desde la tradición galileana, pero otro modelo más desde la tradición aristotélica. Un modelo más desde una perspectiva deductiva y un modelo más desde una perspectiva inductiva. Un modelo que te dice, trata los hechos sociales como cosas, pero otro modelo te dice, respeta ese sentido común que existe y por lo tanto no cosifiques a tus objetos de estudio. Y llegamos entonces a estas dos contraposiciones, que desde la noción de paradigma le vamos a llamar positivismo a la tradición del Erklären y hermenéutica, le pongo un asterisco porque tiene un montón de nombres o puede adquirir distintos nombres también desde distintos enfoques. Fenomenología, hermenéutica, interpretativismo, por ahí los autores le llaman, ay, no me acuerdo cómo le llaman, Mardones y Ursúa en su segunda tradición, ahorita les digo. Bueno, por lo tanto, tenemos por un lado al positivismo que rechaza las especulaciones metafísicas y las ideas abstractas que no pueden ser verificadas empíricamente, y en la otra esquina tenemos a este planteamiento interpretativo naturalista, también ahí viene otro nombre, que se centra en cómo los fenómenos se manifiestan a la conciencia, en lugar de buscar una realidad objetiva e independiente de la experiencia. Reconoce la comprensión humana. Reconozco a la persona no como un objeto o cosa, sino que reconozco a la persona como un sujeto de estudio, no como un objeto de estudio. Y entonces, si vemos en esta esquina y en la otra esquina, vamos a entender entonces que la idea de la ciencia, la tradición galileana de la ciencia, me va a hablar de un monismo metodológico. ¿Qué implica esto? Un solo camino. Va a importar el modelo de las ciencias naturales y exactas al estudio de las ciencias sociales. La explicación será causal, A más B da C, o A mayor A, mayor B. Por lo tanto, al establecer estas relaciones causales, pretende un control y un dominio de la naturaleza. Se va a regir por una razón instrumental y va a tratar de formular leyes, incluso cuando en la ciencia social uno diría cómo, pues ellos se animan a eso, porque también van a tratar de comprobar y verificar que esos planteamientos o posicionamientos le den ese estatuto de cientificidad. Por otro lado, se rechaza la física matemática, se rechaza este afán predictivo y causalista. Hay una identificación afectivo-mental porque sujeto yo sujeta científica que estudia, estoy analizando o estudiando a otro ser humano. Entonces puede haber una identificación afectivo-mental, pero Bourdieu te diría, está padre, pero separa.
Se analizan o son objeto de estudio sentimientos, motivos, valores, pensamientos. Se entiende o se toma en cuenta todo el mundo cultural e histórico del ser humano. Existe esta identidad sujeto-objeto y se centra en hechos particulares. ¿Ok? Por un lado, tenemos la tradición galileana de la ciencia y en la otra esquina la tradición aristotélica de la ciencia. ¿Qué dice Rafael Vizquerra? Ahora ya yéndonos acá ya les presenté este, en esta esquina y en otra esquina de manera general, pero ahora vamos a profundizar en cada una de ellas. El positivismo. Hay un texto, sé que no es materia propia de su estudio lo educativo, aunque se dedican a la docencia y igual se los recomiendo. Este texto que se llama Metodología de la Investigación Educativa de Rafael Vizquerra, bueno, él lo compila y tiene un apartadito donde hace un resumen bien interesante sobre los paradigmas e incluso hay un cuadrito donde resume todo que vamos a revisar también acá, pero se los recomiendo un montón. Bueno, ¿qué es el positivismo? Según Vizquerra, el mundo es objetivo e independiente de las personas que lo conocen. Está constituido por fenómenos que siguen un orden. Y estos fenómenos o este mundo puede descubrirse a partir de la observación sistemática y la utilización de métodos científicos para explicar y predecir e incluso para controlar eventos. Existe una clara separación entre sujetos, objetos, entre hechos y valores. Quien investiga debe interesarse por los hechos y el conocimiento de los mismos y nunca jamás puede estar interferido por lo subjetivo. Y bueno, por ahí hay una, no sé si por aquí lo puse, justo Mardones y Ursúa dicen que quienes hacen ciencia experimental no se han dado cuenta que también hacen ciencia experiencial. Desde este planteamiento, desde este paradigma, el mundo social es similar al mundo natural. Existen más regularidades en el mundo social que pueden ser explicadas a partir de la causa y el efecto, explicadas. El objetivo de la investigación es desarrollar leyes universales que expliquen cómo es que se comporta el mundo. Todas las ciencias están basadas en el mismo método de conocer el mundo y las ciencias naturales y sociales comparten una lógica en común porque hay una metodología en común, una forma de hacer investigación en común. ¿Qué críticas hay desde este planteamiento? Dice que hay un peligro al reduccionismo. ¿Por qué? Porque sacrifica el estudio de las dimensiones sustantivas no necesariamente observables, como nuestros significados, como nuestras percepciones, como el sentido que le damos a nuestras prácticas, y deja de lado todo este mundo ideológico, social, cultural. Otra crítica importante es que la naturaleza de los fenómenos humanos y sociales es dinámica, es compleja, es cambiante y por tanto está vinculada a contextos particulares. No es lo mismo mi percepción de vida si vivo en el centro de la ciudad a que si vivo en los espacios periurbanos o en los espacios urbanos. No va a ser lo mismo mi percepción de la vida si mi posición es una clase muy baja, media baja o una clase muy alta. Entonces, esto es súper importante para entender el contexto y la complejidad de los fenómenos sociales. Dice que, bueno, todo esto es tan complejo que va a imposibilitar la pretendida objetividad en el proceso de investigación y que no podemos dar explicaciones de valor universal porque la realidad está mediatizada por contextos que son difícilmente a veces encasillables en esquemas preestablecidos. Otra crítica es que hay una separación teoría y práctica al no acercar las posiciones entre quienes producen y detentan el conocimiento y quienes se supone que han de aplicarlo. Em, Hay una distancia importante y por eso dice, puede incluso olvidar
o perder de vista cosas muy ricas de los fenómenos sociales. Aquí está la crítica de Mardones y Ursúa. Sí se los puse. Si los positivistas entendieran que en las ciencias históricas y sociales el verdadero interés es comprender los fines y motivos por los que acontece un hecho, lo cual es distinto de una explicación causal, estaríamos en el camino de la complementariedad de los métodos. Es decir, si los positivistas abrieran un poquito su panorama, entenderían que es tan válido el camino, el camino metodológico positivista como el camino metodológico no positivista. Otra crítica, el positivista no advierte que en su ver y su percibir, lo que veo con mis ojos, construidos socialmente, pues están mediados por la sociedad en la que vive. Y si renuncia, se condena entonces a percibir apariencias. Eso es por un lado. Vámonos a la otra esquina. Paradigma entendido como interpretativo, naturalista, hermeneuta, fenomenológico, es la otra esquina. ¿Cómo mira por otra parte, por el contrario, la naturaleza de estudio, no la naturaleza de las plantas, ¿no? Sino los fenómenos son eh, recuperados desde una posición simbólica, desde procesos sociales en donde la forma en la cual miro el mundo es a veces dinámica, es compleja, porque toma en consideración muchos elementos. Por eso le llaman que esta naturaleza de estudio es holística y por lo tanto tenemos que interpretar cada uno de esos elementos que permiten emitir un discurso sobre un posicionamiento político, sobre la compra de algún artefacto. Si yo tengo 100 pesos en mi bolsillo, ¿en qué los voy a gastar? ¿A partir de dónde tomo esa decisión? Si estos 100 pesos implican la comida de un día o si implican la compra de unos cigarrillos. Si estos 100 pesos implican la compra de un boleto para ir al teatro, un consumo cultural, o implican la compra de unas cervezas. ¿Me explico entonces desde dónde tomo estas decisiones? Ah, pues somos tan complejos socialmente que cultural y contextualmente también vamos siendo influidos por determinados o múltiples factores. El contexto, entonces, es un factor constitutivo de los significados sociales. Eso quise decir en estos ejemplos. El objeto de la investigación es la acción humana y las causas de estas acciones que residen en el significado que atribuimos a eso que hacemos. El objeto de construcción teórica es la comprensión hacia los fines antes que la explicación A más B. La objetividad, esta es una de las grandes críticas, porque en la otra esquina dicen, ah, sí, pero yo soy muy objetivo en mis estudios y tú no, ¿no? O sea, es como parte de la silla que le lanzan. Y de este lado, ¿qué creen? Que sí es posible alcanzar la objetividad cuando accedo a ese significado que tiene la acción de estos protagonistas. No sé si les platiqué, creo que sí les platiqué de el caso de una colega que estudiaba el, de una mujer que estudiaba en un espacio periurbano sobre lo que implicaba la vida social y entonces, o la relación de pareja, ya no me acuerdo bien. Y entonces que le dice, bueno, ¿y usted cree que su esposo la quiere? Y entonces la mujer le responde, sí, claro, mi esposo me ama. Tan es así que cuando trae a otra mujer, me pide que yo salga por respeto, ¿no? Ese discurso, ¿desde dónde viene? ¿Y cómo puedo alcanzar esa objetividad? Claro, a muchas mujeres nos daría muchísimo coraje decir, ¿cómo que la ama y cómo que la respeta? Ese es mi significado. La interpretación que yo, Sandra humana, en el nivel
uno de conocimiento diría, pero si Sandra escala al segundo nivel de la ciencia y escucha ese discurso, no lo voy a leer a partir de mis esquemas morales, a partir de mis lentes socializados, porque crecí en un contexto donde la idea de respeto es diferente. Si yo dejo de escucharlo a partir de mis esquemas y lo comprendo, ojo con la palabra tan bella, lo comprendo a partir de lo que implica este discurso de esta mujer en este contexto particular, donde ella aprendió que la noción de respeto es distinta de la mía, ahí alcanzo la objetividad. Obviamente, esto implica un reto muy importante. Hacer estudios desde este paradigma es un reto muy importante y son muchísimo más complejos. De hecho, esa sería una de las principales críticas. Es muy complejo hacer estudios eh, desde este corte interpretativo, hermeneuta, cualitativo, etcétera. Bien, de la suma de estos dos, ¿dónde andamos? Bueno, no de la suma, porque ya me voy a escuchar muy positivista, de la contraposición, o lo diré de mejor manera, de la dialéctica de estos dos, entendiendo que la dialéctica es este ejercicio analítico que me permite tener una tesis, una afirmación, una antítesis, una contraposición y luego una síntesis, que sería como este juego dialéctico y ahí hay un resultado. Del ejercicio dialéctico entre el positivismo y la otra esquina interpretativista, naturalista, hermeneuta, fenomenológica, surge un tercer paradigma. Y este tercer paradigma se denomina crítico o sociocrítico. O sea, que en el ring teníamos esta esquina contra esta otra esquina. Llega un tercer contrincante en este ring, pero no está ni de un lado ni del otro, dirían por ahí, sino todo lo contrario. ¿Qué significa esto? Que el paradigma crítico recupera planteamientos muy interesantes de los dos paradigmas anteriores, pero al mismo tiempo los cuestiona. Le dice al paradigma positivista, ay, a ver, tú te la pasas contando, tú te la pasas siguiendo un mismo método, puede que tus números me sirvan, pero no puedes mirar el mundo solo a partir de una visión tan lineal. ¿Y qué les dice a los de la otra esquina? Mira, tú puedes perder el piso escuchando tan a fondo lo que dice la persona y entonces puede que te sesgues porque tú también eres un ser humano, pero es interesante cuando recuperas el sentido o el significado de la persona y entonces critica y recupera lo mejor y lo peor de cada paradigma. Este paradigma también es entendido como un paradigma para el cambio, para la transformación, para la liberación, pero este cambio, esta transformación puede ser incluso para develar las condiciones bajo las cuales em, permean o existen determinadas prácticas. Dice aquí, la finalidad última de la investigación es contribuir a esa transformación, a esa sensibilización, implicando a quienes estén ahí o incluso al planteamiento mismo que se hace. Si yo este estudio sobre la mujer y su idea de respeto, yo lo posiciono en un paradigma crítico, no significa que le voy a decir a la señora, oiga señora, vaya y divórciese o denuncie a su esposo. Eso no sería necesariamente transformar la sociedad, sino que desde un paradigma crítico yo le anuncio al mundo científico que la idea de respeto puede variar en determinadas situaciones o en determinadas regiones. Yo, paradigma crítico, le aporto a la teoría feminista cómo desde un discurso hegemónico la idea de respeto está planteándose de esa manera. Y entonces ahí yo ya develo condiciones bajo las cuales los discursos
van reproduciéndose o van legitimándose en determinados espacios. Ahí viene el reto todavía más cañón. Si de por sí ya quedamos que el paradigma hermeneuta, naturalista, tal, es complejo, el paradigma crítico lo es un poco más, porque es este ejercicio dialéctico del positivista y del interpretativista y demás. Bien, aquí así lo nombran, ya me acordé, así lo nombran en el texto de Mardones y Ursúa. A esta segunda tradición o posicionamiento le llaman fenomenológico, hermenéutico y lingüístico. Así les gustan los trabalenguas. Bueno, desde este planteamiento, el objeto de estudio es el mundo del ser humano como un producto de esta forma en la que pienso, pero que además ha sido creado históricamente. Ya veíamos el planteamiento de Weber con esta idea de la comprensión, con esta idea de conocer a partir de una realidad concreta, a partir del vínculo entre donde vivo y cómo vivo el mundo. También veíamos el planteamiento de Alfred Schutz, donde habla del sentido de la acción humana y ese significado que le voy a dar. Desde este planteamiento podemos pensar que la ciencia social es una ciencia de la realidad y que queremos comprender la peculiaridad de esa realidad de la vida que nos rodea y en la cual nos hallamos inmersos o inmersas. Esto es lo que les decía sobre Alfred Schutz, la realidad del sentido común. Si les interesa esto, Schutz escribe muy bonito a quienes les interesa como esta parte del significado de lo que le doy a ese discurso que voy viviendo. Y Gadamer, lo que ya les comentaba, aborda mucho el tema de la interpretación, este círculo hermenéutico que hace a partir de los discursos, a partir del lenguaje, etcétera. Entonces, por eso existe este ejercicio dialéctico entre el positivismo y el interpretativismo hermenéutico, lingüístico, fenomenológico, ya no me acuerdo cuál me falta más, y entonces el resultado dialéctico es este paradigma crítico. Este paradigma viene inspirado en la escuela de Frankfurt y sobre todo se centra en esta teoría crítica de la sociedad. Trata de posibilitar esta razón emancipadora, esta razón hacia la transformación. Ojo, que aquí viene algo interesante. No niega la observación, no, pero sí cuestiona o niega la primacía de conocimiento. Acuérdense lo que les dije con Gastón Bachelard. Es normal que el primer conocimiento científico del ser humano sea un error. Es normal porque el ser humano va con todos sus deseos y con todas sus pasiones. Entonces, Bachelard te diría, no te creas todo lo que ves a la primera. Y entonces el paradigma crítico te diría, no porque lo observaste en algún momento determinado significa que es la verdad, sino hay que someter a crítica y cuestionamiento esa observación. Tampoco niega la necesidad de atender los hechos, pero sí niega a elevarlos a la categoría de realidad por autonomacia. No significa que porque pasó, eso pasa siempre. No significa que porque lo vi, así ocurren las cosas. Hay que cuestionar. Si yo llego a un espacio y de pronto escucho que la gente grita, yo diría, pues aquí están enojados. Yo diría, aquí no se llevan bien. Pero si yo cuestiono esa primera impresión, ese primer pensamiento, pues me doy cuenta que llegué a un espacio con personas que no escuchan bien. Esa anécdota sí me pasó. Llegué a un espacio y dije, ¿qué está pasando? Porque todos se gritan. Con el paso del tiempo comprendí que había dos personas, no sé cómo se les llama, así como hay débiles visuales, débiles auditivos, no lo sé,
Y entonces por eso gritaban. Ah, entonces, uno, no niego la observación, pero no te creas lo primero que ves. Dos, no porque lo viste significa que eso es real. Dice Adorno, lo que es, no es todo. Y entonces el paradigma crítico te dice, ráscale, identifica porque ese hecho particular no lo es todo. Es el resultado de una serie de factores que influyen, dice el paradigma crítico. La ciencia moderna galileana no ha advertido que es hija de unas condiciones socioeconómicas y que está profundamente ligada al desarrollo industrial. ¿Se acuerdan por qué hice tanto énfasis en la época industrial y el positivismo? Bueno, pues resulta que este paradigma, este tipo de ciencia, es producto de condiciones socioeconómicas, porque en la época de la revolución industrial, lo que funcionaba era lo verdadero, porque lo que te solucionaba era lo válido, porque si la máquina te producía más, entonces era buena, ¿ok? Y por eso es que saca su silla y entonces el paradigma crítico le pega re fuerte a los positivistas. La sociedad no puede concebirse como un objeto más. La sociedad es también algo subjetivo, pero ojo, en razón de su estructura también es algo objetivo. O sea que saca la silla para el otro lado y dice, tú, hermeneuta lingüístico, no te salvas. Sí, tienes razón en que la sociedad, la humanidad es un asunto subjetivo, pero también es producto de causas materiales. ¿Se acuerdan en esta disputa sobre el materialismo? Sobre el materialismo histórico y dialéctico que revisábamos con Marx y Engels. Aquí está esa esencia. ¿Qué hora es? Me apuro. Desde el paradigma crítico, según Mardones y Ursúa, quien investiga tiene que comprender el significado de los datos del comportamiento o conducta social que observa y registra si quiere tratarlos como hechos. Alcanza este género de comprensión mediante la descripción e interpretación de los datos en términos de conceptos y reglas que determinan la realidad social de los agentes estudiados. Sin la comprensión de las reglas del juego, no hay comprensión del comportamiento de la sociedad. ¿Qué hace aquí el paradigma crítico? Sacó dos sillas y las lanzó al mismo tiempo a los positivistas y a los interpretativistas. ¿Qué significa? Tenemos que comprender, sí, qué es lo que está ocurriendo cuantitativamente, estructuralmente. ¿Cuánto ganas? ¿Cuántas personas vives? ¿Cómo distribuyes tus ingresos? Eso es cuantitativo, te lo puedo dar en números, pero tengo que interpretar esta acción humana. ¿Por qué decidiste con esos 100 pesos comprar unas cervezas el fin de semana? ¿Y por qué decidiste o por qué decidiste con esos 100 pesos comprar un boleto para ir al teatro? Esa es la comprensión del comportamiento a partir de estructuras. En el articulito que van a revisar hay un autor, seguramente sabrán cuál que me le he pasado diciendo, en donde nos plantea cómo teóricamente podemos llegar o conciliar, sí dándole duro con la silla, pero también conciliar entre la estructura y la comprensión. Entre, él le llama estructuralismo, las estructuras muy desde el corte material, las estructuras sociales y el constructivismo, no desde la perspectiva educativa, sino el constructivismo como esa forma de crear o generar conocimiento a partir del contexto estructural en donde me sitúo. Ya lo van a revisar en ese artículo, es de Pierre Bourdieu y lo escribió una servidora y se los paso en plataforma y ahorita se los comparto para que entonces desde ahí entendamos en esta esquina, en esta otra esquina y llegue este tercero que les pega, pero que también recupera.
Los científicos sociales tratan con hechos y sucesos que revelan estructuras, fíjense, no había visto que venía esa palabra, intrínsecas de significatividad. Y esta significatividad es inherente al mundo social y a sus fenómenos. Las construcciones científicas de las ciencias sociales son construcciones segundas, construcciones sobre las construcciones efectuadas ya por actores de la sociedad o la vida cotidiana, que creo que este también es un aporte muy importante desde esta perspectiva. ¿Es posible la mediación dialéctica? Acuérdense de la dialéctica: tesis, antítesis, síntesis, afirmación, negación, síntesis, en esta esquina, en esta otra esquina, y hacemos ahí un juego interesante. ¿Es posible la mediación dialéctica del Verstegen mediante el Erklaren? Es decir, es posible y se debe hacer ciencia social crítico-hermenéutica con un método que necesariamente tiene que utilizar tanto la interpretación como la explicación por sus causas, orientada por el interés emancipativo, por el de la transformación, y no necesariamente para que la mujer le pida el divorcio, sino, o no necesariamente, sino para dar cuenta de cómo en sociedades como las nuestras hay discursos hegemónicos machistas que permean en prácticas así. Ah, ese es el interés emancipativo. ¿Ok? Bien, ya me voy más rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Es falso contraponer el Claren del Verstegen. Aquí, en lugar de lanzarle dos sillas, dice: a ver, vénganse, vamos a unir esfuerzos. Toda explicación científica en toda explicación científica está necesariamente la comprensión. Lo concreto pensado no se puede desvincular de la percepción o la representación. Hay que hacer una construcción de categorías a partir de las relaciones esenciales, pero también las relaciones secundarias. Las categorías más abstractas son producto de condiciones históricas y se expresan en formas y modos de existencia. Un discurso, una palabra, un posicionamiento, una idea, viene de estos lentes que han sido, o de estos ojos que han sido construidos socialmente. Eh, Trata de acercarse a la objetividad y a la neutralidad valorativa. ¿Cómo? Haciendo una objetivación participante. ¿Qué hizo mi compañera cuando escuchó el discurso de esta mujer? Se alejó en el momento en donde ella participaba, se objetivó. Cuando tenemos estas clases con mis estudiantes donde nos centramos sobre eso, les digo: hagan de cuenta que es como hacer un exorcismo, ¿no? Sacar mi chamuco social desde el cual miro moralmente y entonces lo saco y entonces entiendo a la otra persona. La sociedad como totalidad no es, todo no es igual a la suma de sus partes, lo que ya veíamos hace un rato. Habermas es otro autor desde este planteamiento crítico y dice que la ciencia ha de indicar los medios para alcanzar los fines en el marco de la razón. En este textito de Mardones y Ursúa, al final, viene un textito de Habermas y él estudia estos tres paradigmas a partir de tres intereses: el interés técnico, el interés práctico y el interés emancipatorio. El último es el asociado al paradigma crítico. La totalidad se ha de comprender dialécticamente y la dialéctica hermenéuticamente. Ya empezamos con los trabalenguas en pleno lunes, ya a altas horas de la noche. ¿Qué significa esto? Que para llegar a una aseveración tengo que despedazar todo, pero también tengo que unir todo eso para comprender esa totalidad. Los sistemas sociales están sí o sí, esto es regla para cualquier paradigma,
sí o sí en contextos vitales de orden histórico, porque lo que hoy somos es producto de todo un planteamiento o de todo un recorrido histórico. Bien, algunas posiciones ante esta diversidad de paradigmas. Algunos dicen, bueno, es que puede haber incompatibilidad porque compiten en la forma de hacer investigación. Puede incluso que no haya una unidad epistemológica de la ciencia porque no se acepta que hay muchos paradigmas. Pueden ser algunos planteamientos ante esta diversidad. O bien te pueden decir, sobre todo, que podemos hablar de la complementariedad. Y yo les invitaría a que nos fuésemos a este tercer punto. Las investigaciones se pueden hacer a partir de la complementariedad, porque el número, claro que es importante. El número incluso te va a permitir tomar distancia, pero la otra parte, la comprensión histórica, social de lo que ocurre, se convierte en algo esencial. Ya se nos acabó el tiempo, perdónenme, déjenme ver cuánto me falta para platicarles de... Ah, sí, ahí viene. Bueno, nada más cierro con esta frase y ya nos despedimos. ¿Qué sucede ante esta diversidad de paradigmas? Dice Pierre Bourdieu. La ciencia social no necesita elegir entre esta esquina u otra esquina, ya que la sustancia de la realidad social, de la acción, no menos que de la estructura y su intersección como historia, yace en las relaciones. La investigación, esta cita me encanta. La siguiente sesión les voy a platicar una anécdota de esta siguiente cita. La ciencia social es algo demasiado serio y difícil para nosotros como para permitirnos confundir la rigidez científica, que es la enemiga de la inteligencia y la invención, con el rigor científico y así privarnos de este o aquel recurso disponible. Al respecto, yo estaría tentado a decir que solo aplica una regla. Está prohibido prohibir o cuidado con el perro metodológico. Con esto cierro, pero al mismo tiempo con esto les invito a que revisemos este textito que sintetiza el pensamiento. ¿Dónde está? Ay, se me perdió. Que sintetiza, ya se me fue la presentación, que sintetiza todo el pensamiento bourdiano, en donde justo hace esta eh, pues distinción entre los distintos paradigmas. Les paso la liga y también se las voy a colocar en plataforma. Ahí está. Déjenme copiar la liga. ¿Qué vamos a hacer de aquí? Un reporte de lectura, es decir, algo que evidencie que hicieron la lectura de ese texto. Puede ser un esquema, puede ser un breve texto, puede ser un cuadro, algo que permite evidenciar que hicieron esa lectura, adicional al decálogo de esta tercera sesión. ¿Sale? Perdónenme por irme así de largo, pero hoy los temas eran un poquito más largos, pero no sé si hay alguna duda, inquietud, comentario. ¿Todo claro? ¿Quieren que profundicemos algo en nuestra última clase que por ahí no haya quedado del todo comprendido? Pues por mi parte, doctora, no, al contrario, todo, ahora sí que sí es mucha la información, pero por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención y ahora de esas cosas que me llevo de tarea acerca de la educacidad y la educatividad que nos comentaba al principio de la clase, que creo que es lo que nos permite dejar de ver lo objetivo y lo subjetivo, vaya, y poder utilizar, como dice, en el caso de que comentaba acerca de esta persona que hacía el estudio acerca del respeto, de la interpretación de respeto, vamos a llamarlo así, que tiene
esta señora del caso de estudio. Es ese separarse, pues. Es como dice Bourdieu, o sea, aprender a salirte o a exorcizarte, o como cuando te mueres en las películas, que se te sale el alma así y te vas viendo como para abajo. Y aprender a entender que nosotros ya, como dice usted, en el segundo piso, el conocimiento que adquiríamos en el primero por la construcción social con los ojos que tenemos, no necesariamente tiene que ser eso que estamos acostumbrados o que nuestras leyes morales nos dicen que tienen que ser, sino que aprender acerca de lo que estamos estudiando. Maravilloso, Andrea. Muchas gracias. A usted, doctora, gracias. Justamente, justamente así. Bueno, pues agradecerles también su presencia, el ajuste de horario. Nos vemos el próximo sábado en el horario normal. Y bueno, pues ahí estoy pendiente cualquier cosa. Por ahí hubo una persona a la que plataforma no me permitió enviar la calificación, pero lo mandé por correíto. Solo fue el caso de una persona. Eh, Ahorita tengo pendiente el segundo decálogo y bueno, ahí les abriré el espacio para el tercer decálogo y les comparto también esta liga para el organizador gráfico. Que tengan una bonita noche y les agradezco muchísimo. Cualquier cosa, ahí estoy pendiente, ¿vale? Nos Muchas vemos. gracias. Gracias, doctora. Excelente noche. Excelente noche. Gracias.